Realmente siento que tengo que compartir esto para ayudar a otros. Hace algunos años me encontraba atrapado en un mundo de timidez y ansiedad social. La idea de enfrentarme a situaciones en las que debía interactuar con extraños o hablar en público me llenaba de aprehensión. Cada vez que me encontraba en una conversación o tenía que expresar mis opiniones, mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban y mi mente parecía nublarse. Mi timidez era como una sombra constante que oscurecía mi vida personal y profesional. Sentía que mi timidez limitaba mis oportunidades y mi calidad de vida. En reuniones sociales me era difícil integrarme, evitaba el contacto visual y trataba de pasar desapercibido. En el trabajo, mi reticencia a hablar en público o a expresar mis ideas me impedía avanzar en mi carrera. Pero un día dije basta, esto me está consumiendo y no me deja progresar. Fue ahí que navegando por internet me topé con una filosofía milenaria llamada estoicismo. Me puse a investigar de qué trataba, y yo sé que es difícil de creer, pero me ayudó a salir de ese pozo sin salida en el que estaba, y como a mí me sirvió, quiero compartir con ustedes estos 7 consejos estoicos que me sacaron la timidez. Ahora no tengo problema de hablar en público y mi vida cambió totalmente en el trabajo, familia y en su momento en la universidad. Antes que nada, te agradecería si nos dejas un like y te suscribes, para así llegar con estas reflexiones a aquellas personas que realmente necesitan de estos consejos para mejorar su calidad de vida y llevar una vida más sana y plena. Vamos con los consejos para eliminar la timidez de tu vida. Número 1. Reconoce que tienes el problema. Hace un tiempo me encontré a mí mismo atrapado en un torbellino de timidez. La idea de enfrentar situaciones sociales, hablar en público o simplemente expresar mis opiniones me ponía los nervios de punta. Cada vez que me veía en una conversación, mi mente entraba en modo pánico. Mi corazón latía a ritmo de maratón y mis manos parecían haberse convertido en 2 fuentes inagotables de sudor. Mi timidez, como un sombrero invisible pero omnipresente, se apoderaba de mí y me impedía disfrutar plenamente de la vida. Pero un día decidí dar un paso audaz en dirección al cambio. Decidí sumergirme en la filosofía estoica, una antigua y sabia forma de vida que prometía ayudarme a enfrentar mis temores y preocupaciones de una manera más saludable y constructiva. No iba a ser un camino fácil, eso lo tenía claro, pero la promesa de dejar atrás mi timidez era demasiado tentadora para resistirla. El primer paso fue reconocer que la timidez era parte de mí, no un defecto que necesitaba ser erradicado. Siguiendo los principios estoicos, abracé la autoconciencia y la aceptación. Me di cuenta de que ser tímido no era un defecto, sino simplemente una característica de mi personalidad, como un rasgo más de lo que me hacía ser yo. Aceptar la timidez como parte de mi identidad fue liberador. Me di cuenta de que no tenía que luchar contra mi propia naturaleza, sino más bien aprender a trabajar con ella. Me estaba embarcando en un viaje de autodescubrimiento y automejora, y ese primer paso me recordó que, en realidad, tenía el poder de forjar mi propio destino y cambiar mi relación con la timidez. La aceptación fue el primer escalón de una escalera que me llevaría a una vida más confiada y auténtica. Número 2. Enfrenta el miedo. Enfrentar el miedo fue como dar un paso gigante en mi viaje hacia la superación de la timidez. Aquí te cuento cómo lo hice, de una manera que te hará sentir que estás viviendo el proceso junto conmigo. Imagina que te encuentras en el borde de un precipicio, mirando hacia el abismo de tus miedos. En ese momento, mi abismo estaba lleno de situaciones sociales y momentos de exposición que normalmente evitaría como si fueran la peste. Pero decidí que ya era hora de lanzarme al vacío, incluso si mis rodillas temblaban de ansiedad. Así que comencé a buscar oportunidades para interactuar con personas y situaciones que solía esquivar como si fueran obstáculos insuperables. Eso implicó enfrentar conversaciones incómodas o hablar en público, sin duda. Pero cada pequeña exposición, por más pequeña que fuera, fue como un ladrillo que construía mi camino hacia la confianza. Me encontré en situaciones en las que antes habría huido. Conversaciones en fiestas, exposiciones en la universidad, presentaciones en el trabajo, todo estaba en juego. Mi corazón latía con fuerza,
Mis palmas sudaban y mi voz temblaba, pero me di cuenta de que sobrevivía a cada encuentro. Eso me dio una dosis de confianza y poco a poco mi zona de confort comenzó a expandirse. Imagina un juego de video en el que cada nuevo nivel era un desafío más grande. Al principio, los monstruos de la timidez eran enormes y aterradores, pero a medida que avanzaba, aprendía a vencerlos uno por uno. Cada vez que enfrentaba un miedo, ganaba un nuevo logro y un mayor sentido de empoderamiento. No te voy a mentir, no fue un proceso fácil, pero cada vez que enfrentaba un miedo, me sentía un paso más cerca de la confianza que tanto ansiaba. El estoicismo me mostró que, a pesar de la ansiedad, podía enfrentar mis miedos y ganar fuerza. Cada pequeña victoria me recordaba que era más fuerte de lo que pensaba y que estaba en el camino correcto para superar mi timidez. Te pido que, si llegaste hasta esta parte del video, te tomes un segundo para suscribirte y dejar un like para ayudarnos a llegar a más personas con estas reflexiones. Muchas gracias por tu apoyo. Continuemos. Número 3. Enfócate en ti, no en los demás. Imagina que estás en un escenario. Las luces brillan intensamente, el telón se alza y el público te observa atentamente. Ese escenario es tu vida, y los actores en él son las personas que te rodean. Ahora bien, ¿qué parte de esta escena puedes controlar? Siguiendo los principios estoicos, me di cuenta de que no podía controlar el guión que otros escribieran para sus vidas, ni sus reacciones ante mí. No podía cambiar lo que pensaban de mí, y definitivamente no podía manipular sus juicios. Pero lo que sí podía controlar era mi propio papel en esta obra. Aprendí a dejar de preocuparme por lo que otros pensaban de mí, como si fueran críticos implacables de mi actuación. En lugar de eso, me centré en cómo quería actuar y en el papel que quería desempeñar en mi propia vida. Dejé de lado la obsesión por lo que los demás pensarían de mí y me concentré en cómo podía ser una persona más auténtica y segura de mí misma. Imagina que eres un director de teatro y tu actitud y comportamiento son las instrucciones que das a tus actores. En lugar de preocuparte por lo que los críticos de la audiencia puedan decir, te concentras en dar lo mejor de ti en cada actuación. En mi vida, empecé a hacer lo mismo. Si me encontraba en una conversación, me centraba en ser un buen oyente y en expresar mis ideas de manera clara y respetuosa. Si tenía que hablar en público, me esforzaba por prepararme a fondo y dar lo mejor de mí. Al hacerlo, me di cuenta de que estaba tomando las riendas de mi propio destino y construyendo mi propio personaje, en lugar de ser un mero espectador en la trama de otros. Es como si me hubiera dado cuenta de que el teatro de la vida no se trata tanto de cómo otros te perciben, sino de cómo te interpretas a ti mismo. El estoicismo me ayudó a tomar el control de mi actitud y comportamiento, convirtiéndome en el autor principal de mi propia historia en lugar de un actor secundario en la de los demás. Número 4. Que la opinión de los demás no te afecte. Imagina una escena en la que estás en medio de un gran espectáculo, pero esta vez, en lugar de ser el director, eres el protagonista. El público está lleno de personas que te miran, algunos con una sonrisa, otros con ceño fruncido y algunos simplemente indiferentes. ¿Qué harías en una situación como esa? Bueno, aplicando los principios estoicos, aprendí que debía ser como un actor consumado en mi propia obra, sin importar lo que pensaran los espectadores. Comprendí que la opinión de los demás sobre mí no definía mi valía ni mi autoestima. Aprendí a practicar la indiferencia ante el juicio ajeno. Imagina que cada vez que alguien hacía una crítica o expresaba una opinión negativa, eso era como una flecha que se dirigía hacia mí. En lugar de sentirme herido por esas flechas, comencé a verlas rebotar en una armadura de indiferencia. Comprendí que no podía evitar que la gente tuviera opiniones, pero sí podía elegir cómo esas opiniones me afectaban. Esta armadura de indiferencia me hizo sentir menos vulnerable ante la crítica y el rechazo. En lugar de tomar cada comentario negativo como un ataque personal, me convertí en un espectador de las opiniones de los demás. Observaba sus palabras sin permitir que afectaran mi autoestima o mi confianza. Imagina que te conviertes en un personaje principal de una película épica. Los espectadores pueden amarte u odiarte, pero tú sigues siendo el héroe de tu propia historia.
Practicar la indiferencia fue como un superpoder que me permitió mantener mi calma y confianza, sin importar lo que dijeran los críticos. Fue como si me hubiera convertido en un Jedi del desapego, capaz de resistir los ataques verbales con una serenidad inquebrantable. El estoicismo me mostró que mi valía no estaba sujeta a la opinión de los demás, y me ayudó a construir una fortaleza mental que me permitía enfrentar el mundo con determinación y autenticidad. Número 5. Que no te superen las emociones. Imagina que te encuentras en una habitación llena de personas. Todas hablan, se ríen y disfrutan del momento, pero tú te sientes como un barco a la deriva en medio de una tormenta emocional. ¿Qué harías en una situación así? Con el tiempo aprendí a controlar mis emociones en situaciones sociales, evitando que la ansiedad y la autocrítica excesiva me arrastraran hacia aguas turbulentas. Me convertí en un capitán de mi propio barco emocional, y las herramientas de la meditación y la respiración profunda se convirtieron en mis brújulas para mantener la calma. La meditación se convirtió en mi momento diario de pausa y reflexión. Imagina que te retiras a un rincón tranquilo de tu mente, donde puedes observar tus pensamientos y emociones sin que te abrumen. Cada sesión de meditación era como una pequeña isla de serenidad en medio del caos social. Aprendí a respirar profundamente y a dejar que las olas de la ansiedad se desvanecieran. Al practicar la meditación, pude tomar un paso atrás y observar mis pensamientos y emociones sin que me dominaran. Era como si me convirtiera en un espectador de mi propia mente, y esa distancia me permitía mantener la calma en medio de la tormenta emocional. La respiración profunda se convirtió en mi ancla en situaciones sociales. Imagina que estás en medio de una conversación tensa y sientes que la ansiedad comienza a apoderarse de ti. En ese momento, la respiración profunda es como una cuerda que puedes tirar para mantenerte firme. Tomaba una inhalación profunda y lenta y luego exhalaba lentamente, liberando la tensión con cada aliento. La respiración profunda se convirtió en mi herramienta para despejar mi mente y reducir la ansiedad en el acto. Era como un superpoder que me permitía mantener la calma y la claridad en medio de situaciones desafiantes. El estoicismo me enseñó que, si podía controlar mis emociones, podía enfrentar situaciones sociales con mayor confianza y autenticidad. Aprendí a convertir la ansiedad en determinación y la autocrítica en autocompasión. Me convertí en el maestro de mi propio mundo emocional, y eso hizo que enfrentar la timidez fuera una aventura mucho más manejable. Número 6. Practica la gratitud. Imagina que te encuentras en un jardín, rodeado de una diversidad de flores de todos los colores y tamaños. Cada una de estas flores representa una pequeña bendición en tu vida, pero en lugar de apreciar su belleza, te concentras en las que no tienes. ¿Qué harías en una situación como esa? Siguiendo los principios estoicos, decidí cambiar mi enfoque. En lugar de lamentarme por lo que me faltaba, me embarqué en una búsqueda de lo que ya tenía. Practicar la gratitud se convirtió en mi pasaporte a un jardín mental lleno de flores vibrantes y coloridas. Imagina que todos los días, antes de dormir, tomaba un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estaba agradecido. Era como si cada pensamiento de gratitud fuera una semilla que plantaba en el suelo de mi mente. Poco a poco, ese jardín de gratitud florecía y comencé a ver la belleza en las pequeñas cosas de la vida que antes pasaba por alto. Me di cuenta de que tenía amigos leales que me apoyaban, una familia amorosa que siempre estaba ahí para mí y experiencias enriquecedoras que habían moldeado mi vida. Comencé a apreciar la alegría de un día soleado, el sabor de una buena comida o el simple hecho de estar vivo. Practicar la gratitud se convirtió en una poderosa herramienta para mejorar mi autoestima y confianza en mí mismo. Me hizo ver que, aunque tenía desafíos, también tenía abundantes razones para sentirme afortunado y valioso. Imagina que cada pensamiento de gratitud era como un rayo de sol que iluminaba mi autoestima y me recordaba que mi vida estaba llena de bendiciones. Al cambiar mi enfoque de lo que me faltaba a lo que tenía, descubrí un tesoro de autoestima y confianza en mí mismo que me ayudó a enfrentar la timidez con mayor valentía y optimismo.
La gratitud se convirtió en mi fuente de fortaleza, como un escudo que me protegía de los pensamientos negativos y las dudas. Me recordaba que, a pesar de mis desafíos, tenía un mundo lleno de razones para sonreír y sentirme bien conmigo mismo. Número 7. Aprende de los fracasos. Imagina que te encuentras en el escenario de tu propia vida, pero esta vez estás en una escena de desafío. Cometiste un error y la audiencia está expectante. ¿Qué haces? Siguiendo los principios estoicos, aprendí a mirar el escenario de los fracasos de una manera completamente nueva. En lugar de desanimarme y sentirme abrumado por los errores, los vi como oportunidades para crecer y mejorar. Cada falla se convirtió en una lección valiosa en mi búsqueda de superar la timidez. Imagina que cada error que cometía era como una piedra en el camino. En lugar de tropezar con esas piedras y caer, las recogía y las usaba para construir un camino más sólido hacia la confianza. Comprendí que cometer errores no era una señal de debilidad, sino una parte natural del proceso de aprendizaje. Cada vez que me encontraba en una situación social incómoda o cometía un error al hablar en público, en lugar de darme por vencido, me detenía a reflexionar. Analizaba lo que había salido mal y buscaba formas de mejorar la próxima vez. En lugar de ver el fracaso como un obstáculo, lo veía como un escalón en mi camino hacia el éxito. Imagina que cada vez que cometía un error, ganaba un poco de experiencia y sabiduría. Era como si estuviera acumulando tesoros de aprendizaje que me hacían más fuerte y más confiado. En lugar de temer al fracaso, comencé a abrazarlo como una oportunidad para crecer. Los fracasos se convirtieron en mis maestros, como gurús sabios que me enseñaban lecciones importantes. En lugar de sentirme avergonzado por mis errores, me sentía agradecido por las oportunidades de crecimiento que me brindaban. El estoicismo me enseñó que la adversidad y los errores no eran obstáculos insuperables, sino escalones en mi camino hacia la confianza y la autenticidad. Cada vez que me encontraba en una situación incómoda o cometía un error, sabía que estaba un paso más cerca de convertirme en la persona segura y valiente que deseaba ser. En conclusión, con el tiempo y la práctica constante de estos principios, mi timidez comenzó a ceder. Aún soy una persona introvertida, pero ya no dejo que la timidez me controle. Me siento más seguro en situaciones sociales, puedo hablar en público con más facilidad y he aprendido a disfrutar de las interacciones con los demás. El estoicismo me ayudó a liberarme de las cadenas de la timidez y a vivir una vida más plena y auténtica. Ojalá que pongan en práctica como yo estos principios que quise compartir con ustedes para ver si se convierten en otra persona como yo. Hasta aquí el video. Si te gustó el contenido, te agradecería si nos dejas un like y te suscribes, para así llegar con estas reflexiones y compartir estas enseñanzas que perduran en el tiempo con más personas, para mejorar su calidad de vida y llevar una vida más sana y plena. Te animo a que dejes un comentario contándome si algo de esto te está pasando o te ha pasado, o si ya aplicas algunos de estos consejos. No lo olvides, déjanos tu like y suscríbete. Hasta la próxima reflexión.